Bien, les saludo en el nombre del Señor, en el amor de Cristo Jesús, a todos ustedes, mis amigos, mis hermanos, que podemos nuevamente encontrarnos y me es grato el poder saludarles, el poder compartir pensamiento de la palabra de Dios, el poder compartir lo que la Biblia, la palabra de Dios también puede decirnos en este tiempo. Es cierto que como el rey David o el salmista David, no pasó por una situación de pandemia tal y cual como la estamos pasando nosotros, pero realmente el salmista o el rey David pasó por situaciones bien complicadas. Dentro de las cosas que quizás nosotros podemos pensar en que pasó el rey David, fue que fue perseguido por el rey Saúl. Se dice que fue por muchos años que fue perseguido, y él, teniendo la oportunidad de poder vengarse, no lo hizo porque su corazón era de acuerdo al corazón de Dios, dice la Biblia, la palabra de Dios. Pero también el rey David fue usurpado su trono por su propio hijo, Absalón. Pero también tuvo que huir, porque si no huía, su vida corría peligro y podía morir también. Además de la cantidad de reyes, de ejércitos que también estaban detrás de lo que era la destrucción del rey David. Por lo tanto, yo considero que el rey David pasó por situaciones muy complicadas, quizás más complicadas que la que nosotros estamos pasando hoy en día, quizás un poco más complicada. Y precisamente en el Salmo 40, él expresa palabras, un canto, una alabanza a nuestro Dios. Y él dice: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre la peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Estas palabras que realmente el rey David mencionó, y dentro de lo que él menciona en estos primeros versículos, porque realmente son 17 versículos que tiene este salmo, pero vamos a meditar solamente brevemente en estos que acabo de leer. Una de las cosas que él manifiesta es el pozo de la desesperación. ¿Quién no ha caído en la desesperación? ¿Quién no ha caído en ese pozo? En el pozo de la desesperación, el pozo de la incertidumbre, el pozo de poder nosotros no saber qué pueda pasar más adelante y que nuestra vida corre peligro, nuestra familia corre peligro, nuestro país, nuestra sociedad corre peligro. Por lo tanto, el rey David lo consideraba como un pozo, quizás un pozo en el cual algunas personas metían para detenerlas, para poder hacerlas morir o meterlas presas. Quizás también, como en el día de hoy, dentro de los gobiernos autoritarios que realmente están gobernando en este mundo, y especialmente acá en Latinoamérica, como Venezuela, Cuba, quizás Nicaragua y lo que ha sido Bolivia, pero realmente presos políticos que también están en ese pozo de la desesperación. Personas que quizás no ven la luz del día, personas que quizás pasan por situaciones bien complicadas, y quizás también nosotros pasamos por el pozo de la desesperación cuando pasamos por la enfermedad, cuando pasamos por momentos de crisis económica, cuando pasamos por la incertidumbre de un virus que está tan cerca de nosotros que no sabemos si el vecino lo tiene, no sabemos si con el cual nosotros nos topamos en la avenida, en la calle, lo puede tener. Y que realmente nosotros sabemos que esto es algo de incertidumbre para cada uno de nosotros. Eso es también quizás el pozo de la desesperación. Un matrimonio con problemas, los padres en la situación con los hijos y también los problemas familiares representan el pozo de la desesperación. Hay algunas cosas que quiero que tomemos en cuenta para poder entender acerca de lo que hizo David, porque usted y yo pasamos por el pozo de la desesperación. Hemos pasado, quizás vamos a volver a pasar, pero ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué hizo David
¿Y qué nos invita a nosotros a poder hacer? Dos cosas que hizo David, fíjense, aquí la palabra de Dios menciona, él dice, pacientemente esperé a Jehová. Una de las cosas que hizo David y una de las cosas a las cuales nosotros estamos llamados a hacer es pacientemente esperar ¿a quién? A Jehová. Porque él tenía esa experiencia de que Jehová lo había librado en otras veces anteriormente de situaciones bien complicadas y esta vez no le iba a fallar. Y él había aprendido a confiar plenamente en Dios, como usted y yo también estamos llamados a poder confiar en Dios plenamente. Él dice allí, pacientemente esperé. Qué cosa que realmente nosotros tenemos que hacer esto. Y que realmente nosotros muchas veces dicen que el que espera desespera y que no es tan fácil ser paciente. Y eso realmente nos lleva a nosotros a pensar que quizás no es fácil, quizás se puede decir en unas letras, en una línea, pacientemente esperé, pero es algo que nos carcome las ganas del accionar, de poder hacer, porque muchas veces nosotros somos tan desesperados que no nos quedamos para poder esperar. Pero una de las cosas claves que nos manda el Señor en su palabra en este Salmo 40, que igualmente lo experimentó David, es pacientemente esperar. Pareciera que no nos queda otra, que al pasar por el valle de la sombra del coronavirus, nosotros tenemos que ser pacientes y esperar. Nos hacen ser pacientes de una o de otra forma. Esta situación nos ha llevado a simplemente esperar y esperar porque realmente nosotros no podemos hacer más allá de lo que realmente está pautado y lo que es el tiempo de espera. Pero realmente esta palabra nos dice a nosotros, pacientemente esperé a Jehová. Y esto nos ayuda a poder nosotros pensar en la aceptación. Cuando nosotros vemos en la curva o en la línea de la depresión, en la línea de la crisis, siempre tiene un punto en el cual caemos, pero llegamos a pisar fondo o lo más bajo que vamos a llegar es al momento de la aceptación. Cuando nosotros llegamos al momento de la aceptación, ya allí es un punto bueno para nosotros comenzar a subir, porque la aceptación es algo que nos lleva a nosotros a poder reconocer que tenemos un problema. Se dice que aquellas personas que están bajo adicción, bien sea a la droga, al alcohol, al cigarrillo, a las relaciones promiscuas, a situaciones en las cuales está expuesto, la persona nunca va a mejorar a menos que reconozca la aceptación, que reconozca que tiene un problema, que reconozca que necesita una ayuda. Y déjeme decirle que usted y yo necesitamos la ayuda del Todopoderoso. Tenemos que aceptar que esto no lo podemos cambiar. Es la aceptación de que realmente sí tenemos una situación de crisis. Estamos pasando por una crisis de encierro, de cuarentena, y esto nos lleva a no producir, a no tener el dinero suficiente, a no generar los recursos económicos. Y tenemos que aceptar que realmente esto escapa de nuestras manos, como lo han ya reconocido los diferentes presidentes de muchos países que hemos visto, que han reconocido que no pueden hacer nada, que no pueden, se consideran incompetentes ante una situación y simplemente lo que se busca son el poder esperar y el poder hacer lo que venga a la mano de manera muy puntual para tratar de poder pasar por todo esto. El salmista dijo, pacientemente esperé a Jehová. Otra cosa que hizo, la segunda cosa que hizo David fue, que dice acá el versículo, se inclinó a mí y oyó mi clamor. Significa que él clamó a Dios. Significa que él clamó al Señor. Entonces la segunda cosa, además de esperar pacientemente a Jehová, es clamar al Señor. Ese clamar al Señor debemos de estar conscientes cuando clamamos al Señor, primero de mi responsabilidad. Clamar al Señor bajo mi responsabilidad. De ponerme a cuenta con Dios, de poder nosotros en poder entender que realmente esta situación que nos ha venido o las situaciones de crisis que nos vienen a nuestra vida, una es porque realmente se dan las cosas, porque quizás es inevitable que pasemos por situaciones así como esta, porque usted y yo no provocamos el coronavirus.
Usted y yo no provocamos quizás alguna situación de crisis que pueda venirnos a nuestra vida, y eso tiene que pasar. Es necesario que pasemos por algunas situaciones, porque esas situaciones nos vuelven en un temperamento, en un carácter más centrado, en personas que somos más sensibles a otras personas que también pasan por situaciones difíciles y complicadas. Y entonces eso nos lleva a nosotros a clamar a Dios, a clamar bajo la conciencia de que esto quizás no lo provoqué yo. Pero quizás también cuando nosotros pasamos por algunas crisis, también tenemos que entender nuestra responsabilidad. La responsabilidad que también tenemos en esta situación de pandemia, quizás se originó allá en la China, pero ¿qué tal? La humanidad está metida en todo esto. La humanidad también ha hecho las cosas inadecuadas, porque cuando se dio los primeros brotes del coronavirus, también nosotros seguimos nuestras vidas como que no había pasado nada y comenzaron a contagiarse, comenzaron a viajar de un lugar a otro, no se cerraron las fronteras a tiempo, y esto también quizás nosotros tenemos alguna responsabilidad. Como alguna responsabilidad también tenemos cuando caemos en alguna crisis por nuestra falla para con Dios, por nuestro pecado. Porque en el día de hoy también las cosas que suceden, tanto los problemas climáticos que tenemos en el mundo, es por nuestra responsabilidad. Entonces tenemos que clamar al Señor, consciente de que también tengo responsabilidad. Porque nos hemos vuelto más insensibles a todas las necesidades de todas las personas. Porque cada día somos una sociedad más fría, más cruda, una sociedad que maltrata a aquellos que tienen problemas, maltrata a aquellos heridos y los destruimos. Nosotros también valemos y nos llevamos parte en esta crisis. Pero también nosotros cuando clamamos debemos de reconocer que no podemos cambiar las cosas. Hay algo que no podemos cambiar y esto realmente nosotros no podemos cambiarlo. Sí podemos prevenirnos, pero no cambiarlo. Y reconocer por último, cuando clamemos a Dios, debemos reconocer que ¿quién sí puede? ¿Quién puede? Nuestro Dios eterno. Él puede cambiar esta situación. Ahora, 4 cosas que hizo Dios en este Salmo 40 del 1 al 3. ¿Qué hizo Dios? ¿Qué 4 cosas? Primero, se inclinó y oyó. Ahí se inclinó a mí y oyó mi clamor. Dios quiere que nosotros clamemos a Él y Él se va a inclinar, se va a acercar a nosotros para luego escucharnos, para luego nosotros poder tener carta abierta para poder clamarle a Él. Eso fue lo que hizo Dios. Nosotros hacemos una acción y Dios termina haciendo el resto. El resto es, Él se inclina y Él oye nuestro clamor. Pero también dice ahí que me hizo sacar del pozo de la desesperación. Dice, me hizo sacar del pozo de la desesperación, lo dice en el versículo 2. Entonces, Él quiere hacer eso, sacarle a usted y a mí del pozo de la desesperación, de no estar en un estado de desesperación, sino en un estado de esperanza, de confianza en Él. Lo otro que hace es que nos da una estabilidad, porque el versículo dice, puso mis pies sobre la peña y enderezó mis pasos. Eso es estabilidad. Luego que nosotros reconocemos, aceptamos que estamos mal, que estamos en una situación de conflicto, clamamos a Dios, tomamos en cuenta nuestra responsabilidad y luego Dios comienza en esa curva ahora ascendente. ¿Qué pasa? Que ahora comienza Él a darnos la estabilidad emocional, la estabilidad de pensamiento, que qué podemos hacer y qué cosas no podemos hacer. Pero luego también termina diciendo y este versículo 3, y dice, puso luego en mi boca cántico nuevo de alabanza a nuestro Dios. Eso es lo que quiere el Señor. En vez de quejarnos, en vez de lamentarnos, en vez de ponernos a hablar de quién tiene la culpa, de quizás a ser responsable, entonces un canto de alabanza en nuestra boca. Reconocer que Dios es el eterno, que Dios es el que puede hacer posible todas las cosas. Reconocer que realmente Dios es el que tiene el poder para cambiar todas las situaciones en nuestra vida y a nuestro alrededor. Dios quiere hacerlo. Dios quiere que nosotros podamos poner un canto nuevo de alabanza en nuestra boca. He visto videos como personas en Italia, en España, en Venezuela ahora recién vi uno, en las cárceles, en todo lugar, en Perú, en Ecuador, personas en las calles, en Brasil,
personas en las calles alabando a Dios, personas en las calles tratando de poder darle la gloria y la honra a Dios. Eso lo quiere hacer el Señor. Cuando nosotros lleguemos al punto de alabar a Dios en medio de la crisis, es porque ya estamos en el punto máximo de la cúspide en lo cual comienza nuestra recuperación. Qué bueno que nosotros podemos reconocer a Dios, el Dios eterno, el Dios glorioso. Nosotros necesitamos también poder tener una paz con el Señor. Necesitamos poder tener una paz con el Señor. El poder encontrarnos con el Señor no es en otro lugar más que en nuestro corazón y en la oración y en la palabra de Dios. ¿Tenemos a Jesucristo en nuestro corazón? ¿Le hemos recibido como Señor y Salvador? ¿Lo has hecho tú? Ya yo lo he hecho. Y cada día el Señor quiere ayudarme. Cada día el Señor me promete en su palabra ayudarme a poder vivir con un canto nuevo en mi boca. Y que realmente Dios también lo pueda hacer contigo. Que Dios lo pueda hacer en este tiempo. Tiempo tan propicio, tiempo tan hermoso, para que Dios pueda hacer grandes cosas contigo. Que Dios te bendiga y que Dios te haga salir del pozo de la desesperación. Te estabilice y te dé un canto nuevo de alabanza al Señor. Pero clama y pacientemente espera en el Señor. Que Dios te bendiga. Dios te use grandemente en este tiempo.